Hoy queremos hacernos eco de las demandas, de las peticiones que han hecho desde la Sociedad Galega de Xerontoloxía e Xeriatría, precisamente, pensando en nuestros mayores. Se han reunido, por cierto, en esta última semana con el consellero de Sanidade, con Julio García Comesaña, y con la directora xeral de Saúde Pública, Carmen Durán, y han planteado ciertas reclamaciones, como por ejemplo la apertura, ¿no?, de esas residencias, de esos centros que ya cuenten con esos procesos de inmunización realizados, completos. Vamos a acercarnos a este asunto charlando durante unos minutos con el presidente de esta Sociedad Galega de Xerontoloxía e Xeriatría, Miguel Ángel Vázquez. Presidente, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal, María? Importante, ¿no? Ir dando pasos, ahora que ese proceso ya ha culminado, ¿no?, en los centros de mayores. Sobre todo, ¿qué le planteaban en ese encuentro a los responsables de la sanidad gallega? Bueno, lo primero yo creo que hay que agradecer, obviamente, a la Consellería de Sanidad que nos haya convocado para explicarnos su plan de vacunación, ¿no? Y lo segundo, agradecerles a ustedes que hablen de los mayores, porque sí, efectivamente, son nuestro futuro. Mañana seremos, si vivimos lo suficiente, seremos todos mayores, ¿no? Nosotros le planteamos algo que desde fuera puede sonar un poco raro. Es decir, lo que pedimos es que abran las residencias para que las personas mayores tengan los mismos derechos que tenemos los que no vivimos en las residencias. O sea, nosotros pensamos que es un principio fundamental respetar los derechos de las personas. No hay ninguna persona en este país que haya sido privada, digamos, de libertad, como ha sido una persona mayor que vive en una residencia. Se le ha impedido salir, se le ha impedido incluso relacionarse dentro de la propia residencia, han vivido en burbujas, se les ha impedido poder abrazar, esto es impresionante y es durísimo, abrazar a sus seres queridos, a su hija, a su hijo, a los nietos. Se les han limitado hasta las visitas, como si fueran... En fin, yo creo que no se han respetado sus derechos, ¿no? Y a mí me parece que hay un principio fundamental, o sea, el fin no justifica los medios, ¿no? Y frente al miedo, la ciencia. O sea, es cierto que tenemos miedo a que se vuelvan a contagiar, pero el miedo no es la solución es la ciencia. Ya hemos vacunado a todas las residencias, por lo tanto, allí donde hayan transcurrido 3 semanas después de la segunda dosis y no haya habido COVID, la evidencia científica nos dice que el 93% aproximadamente están inmunizados y que de los que se contagien los síntomas son leves en el 99,8% de los casos. Por lo tanto, no hay ninguna razón desde el punto de vista, digamos, geriátrico para que las personas mayores salgan, como dice la Consellería, 2 días, 2 horas a la semana, como si fueran niños en un colegio. Eso no es lógico, no es justo y no es humano. Tienen el mismo derecho, tienen que tener y tienen que sentir que tienen el mismo derecho que tiene cualquier persona que vive en cualquier otro sitio. Porque lo que está claro es que las medidas que en España y aquí en Galicia se han adoptado no funcionaron. Han muerto más de 58.000 personas en residencias. ¿Y qué ha contestado? ¿Qué ha contestado, no? Porque en ese proceso de apertura que plantean desde la Sociedad Galega de Xerontoloxía e Xeriatría, teniendo en cuenta ese margen, ¿no?, como matiza de esas 13 semanas, esa es la pauta, la recomendación que ustedes hacen. ¿Qué respuesta han tenido por parte de Sanidade? Bueno, que lo comentemos con política social, pero la autoridad sanitaria es quien tiene la potestad, no política social. O sea, nosotros sabemos que eso depende de sanidad. En este caso, pues dependerá del presidente de la Xunta, supongo. Nosotros creemos que las medidas políticas, ¿no?, que van en contra de los derechos humanos no son buenas medidas. O sea, hay que abrir las residencias, como han hecho ya otras comunidades autónomas, como han hecho ya otros países. La solución es, mire, nosotros las dijimos desde el principio, había que hacer un diagnóstico precoz y sacar a los positivos de las residencias para evitar el contagio. Allí donde se hizo esto, yo acabo de leer, es una buena práctica de una empresa de Andalucía, en Granada, hacían PCR semanales, lo pagaban ellos, y no han tenido ni un solo caso en más de 6 residencias, en una provincia donde murieron, en Granada, 279 personas en residencias. Y aquí lo mismo. O sea, cuando se empezó a hacer PCR, empezamos a evitar ya los contagios en la residencia. Bien, ahora ya no tenemos... que además no hay nada que justifique. Es decir, las cosas no van a cambiar dentro de 3 meses, ni de 6 meses. O sea, no va a haber más inmunización ni menos riesgo. Va a ocurrir lo mismo que ocurra ahora. Por lo tanto, no podemos seguir dejando a la gente que está en residencias sin poder salir, porque esa no es la solución.
Los mayores tienen que tener y vivir, y sabemos que hay riesgo, que lo hay, evidentemente, pero lo hay cuando sales a la calle y vas conduciendo de Vigo a La Coruña. Te puedes tener un accidente, evidentemente. Lo hay cuando sales a la calle y te puedes enfermar. Por supuesto que sí, o te puedes caer. Pero la vida también es riesgo, ¿no? Y también entendemos que los mayores que viven en residencias han pasado una época muy dura, y el post-COVID tenemos que resolverlo. Hay muchos casos sin diagnosticar de enfermedades, hay personas mayores que han tenido trastornos mentales, físicos. No es legítimo ya que sigan metidos, confinados, porque es que además yo dudo mucho que esas medidas sean legales. Francamente dudo que sea legal que alguien diga que las personas mayores solo pueden salir 2 horas, 2 días a la semana. Habrá que esperar, ¿no?, a qué decisión se toma, porque ustedes son muy claros desde la Sociedad Galega de Xerontoloxía e Xeriatría. Han insistido además también en estos últimos días en la necesidad precisamente, bueno, de que salgan por cuestiones como las que yo mencionaba, porque lo hemos abordado, presidente, esta mañana, en el programa. Por ejemplo, hoy ayer sol, vitamina D también para nuestros mayores, ¿no? Bueno, sí, efectivamente. No hace falta que les dé el sol directamente, sino la luz del sol. Claro. O sea, si estás debajo de un paraguas, de una sombrilla, te puede dar igual. No es conveniente que los mayores estén al sol directamente, sino a la luz solar, que es lo que produce, lo que te, bueno, pues mantiene, digamos, la vitamina D. Uh-huh. También sabemos que la mayoría de las personas mayores que están en residencias tienen un problema de déficit de vitamina D, porque el confinamiento tan prolongado ha dificultado el acceso a la luz solar. En Galicia no tampoco en invierno, pues precisamente tiene mucha luz solar, y si encima, bueno, pues no salían, esto les produce dolores articulares, les produce, bueno, pues riesgo de fracturas, caídas, en fin, dolor en general. Y parece que incluso hay un cierto nexo entre la vitamina D, aunque no está muy claro, y la muerte por COVID. Parece que las personas que tenían déficit de vitamina D tenían más riesgo de tener sintomatología por la enfermedad que los que no lo tenían, ¿no? Sí, pedimos esto, sí, y también tenemos que pedir coordinación sociosanitaria. O sea, estamos hablando de nuevos modelos de residencia y todavía los médicos y las enfermeras que están en residencias privadas y algunas públicas en Galicia no tienen acceso a la historia clínica informatizada del Sergas, es decir, se les impide que conozcan cuáles son las enfermedades, las patologías, los diagnósticos que tienen esas personas, lo cual les lleva seguramente a tener una medicina pues de peor calidad que la que tienen personas que viven en sus casas, donde el médico de cabecera sí accede a la historia clínica del Sergas. En fin, yo creo que hay cosas que son de protección de las personas y que no se están haciendo bien. Probablemente porque en esos comités de expertos no hay nadie de residencias, también lo decimos, ¿no? Bueno, pues tenemos que dejarlo aquí, tenemos que hacer un alto en nuestro camino, pero ha quedado más que claro ese posicionamiento de la Sociedad Galega de Xerontoloxía e Xeriatría. Esas peticiones, además, que se han trasladado ya en ese encuentro de esta semana a los representantes de la Consellería de Sanidad. Presidente, gracias por acompañarnos en directo en este domingo. Miguel Ángel Vázquez, hoy en este tiempo de La Voz de la Salud, aquí en Sintonía de Radio Voz. Un saludo.